Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Group 10. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hemos querido que el webinar de este mes esté enfocado en el liderazgo y bienestar femenino en la madurez profesional. Nos acompañan María y Yolanda, coach expertas. María es experta en referente en igualdad de género y transformación organizacional y Yolanda es especialista en bienestar y salud integral, tan individual como en empresa. Queremos recordaros que la sesión será grabada y que en los próximos días os enviaremos los recursos y podéis formular vuestras preguntas a través del chat de abajo durante la sesión y las iremos respondiendo. Así que María y Yolanda, cuando queráis. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias también a Group 10 por contar con Yolanda y conmigo para, bueno, pues para compartir, ¿no?, esta hora y media en la que vamos a reflexionar, a opinar, bueno, pues a crear un espacio, ¿no?, de conocimiento compartido sobre todo lo que tiene que ver con ese bienestar, esa salud, con esa perspectiva de género y cómo eso afecta o impacta, ¿no?, en el ámbito laboral. Pero sobre todo muchas gracias a todas las personas que nos vais a dedicar vuestro tiempo, así que esperamos que os sea útil e interesante. Evidentemente, no podemos compartir un espacio sin que esto se convierta en un espacio seguro y también un espacio abierto en el que vamos a respetar ese derecho a exponer opiniones y argumentos, porque como bien ha indicado nuestra compañera Marta, ese chat está abierto y además abierto durante toda la sesión. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, porque todo lo que vamos a contar hoy tiene mucho que ver con las vivencias de cada una de las personas que estamos aquí. Evitar invadir el espacio de otras personas, ojalá participemos tanto que tengamos que tener esa pauta. Saber que no es lo mismo opinión que criterio y eso es lo que vamos a intentar durante esta hora y media, ¿no? Eliminar sesgos, juicios y prejuicios sobre todo lo que tiene que ver con la menopausia, el climaterio, la madurez, cómo eso afecta al ámbito laboral y, por supuesto, también está la opción de no participar, pero sí que cuando finalice esta sesión tengamos algo que nos llevemos algo de este espacio que vamos a compartir. El por qué estamos aquí, más allá de, bueno, pues porque el 8 de marzo de cada año nos sirve como excusa para abordar determinados temas. Hay quien lo felicita, quien lo celebra, quien lo conmemora, pero en cualquier caso nos sirve para aprovechar y reflexionar sobre determinadas cuestiones. ¿Por qué no puedo pasar la diapositiva ahora que aparece mi pantalla aquí? Disculpadme porque ahora de repente no puedo pasar la diapositiva. Pero bueno, no va a ser eso un problema. El por qué estamos aquí. Sí, bueno, perdón. Está bien. Ahora, fenomenal, gracias. ¿El por qué estamos aquí? Bueno, pues para que esa mirada sea libre de prejuicios sobre todo lo que tiene que ver con la madurez y con las diferentes etapas que pasamos. ¿Y el para qué? Pues que queremos provocar un cambio de mirada y comprender que la menopausia no es un problema individual, sino una transición vital que transforma el cuerpo, la mente y la experiencia profesional de millones de mujeres. Y que, por tanto, las reglas laborales actuales, pensadas históricamente desde perspectivas androcéntricas y edadistas, pues evidentemente ya no nos sirven.
es cuando lo personal se convierte en político. Vamos a nombrar esa experiencia personal porque cuando nombramos estas experiencias en grupo revelamos su dimensión política y pública y lo que parecía personal se convierte en parte de una vivencia colectiva. Porque reconocer que esas vivencias no son únicas sino compartidas, en este caso por otras mujeres, nos permite construir esa identidad colectiva. Y porque compartir lo íntimo en un entorno seguro crea una mirada colectiva que valida nuestra experiencia, genera comprensión mutua y se transforma en un espacio de crecimiento y de acción. Y estamos aquí para eso, para hablar y para compartir. Y lo vamos a hacer acompañando a Clara, que Clara podríamos ser cualquiera de nosotras, en un viaje. Y su viaje lo vamos a titular Cuando cambiaron las reglas. Gracias, María, por el contexto, ¿no? Gracias también, como decías, me gusta que he tenido tiempo de mirar y veo hombres, entonces es muy interesante porque el climaterio, ahora os cuento un poquito, pero el climaterio, la menopausia no es un tema de mujeres, por supuesto que sí, lo vivimos en nuestro cuerpo, por supuesto que lo vivimos en nuestro cuerpo, pero pues todo el mundo tiene madre o tiene una hija o tenemos compañeras de trabajo, amigas, hermanas, entonces es un tema de todos y todas, ¿no? Porque como dice María y como ahora iremos viendo, ¿no? A lo largo del ratito que tenemos para compartir, pues hay esta etapa vital que es muy abarcadora, porque al final hablamos de dos cosas. Cuando hablamos de... Yo no estoy pudiendo, a ver, ¿sí? Puedo cambiar la diapositiva, sí, veo que sí, pero no sé por qué está blanca, vale. Cuando hablamos, voy a la siguiente. Cuando hablamos de menopausia, o generalmente utilizamos la palabra, a mí me va muy despacito, yo veo que... ¿Ahora tenéis una diapo en blanco, María? Vale, no. Bueno, bueno, es igual, lo haré a mi manera. Entonces, una cosa muy interesante que se utiliza o que estábamos viendo ahora como que enfocábamos que es un viaje, o sea, nunca mejor dicho, es un viaje y es un viaje larguito, ¿no? Y lo primero que a mí me ayudó mucho a distinguir las dos etapas, o sea, nos referimos a la menopausia, lo que quiero decir es que nos referimos a la menopausia como todo ¿no? el proceso vital y resulta que no, que algunas habréis oído, si alguien, ¿no? de por aquí está más interesado, más formado, veréis que ahí se utilizan las dos palabras. El climaterio es la etapa en la que la mujer empieza a prepararse, es un cambio biológico, entonces empieza a prepararse por dentro donde empezamos como con los primeros cambios que todavía no se ven. Entonces entramos como en la perimenopausia, menopausia, que es donde, bueno, pues donde aparecen todos los síntomas y luego, o hay personas también, hay mujeres también que lo viven sin síntomas, también hay que decirlo. Entonces, y luego en la etapa de la pos. La menopausia es el momento concreto en el que dejamos de reglar, en el que dejamos el sangrado. Pero el climaterio empieza aproximadamente, es por eso que es tan importante, porque empieza más o menos sobre los 42, depende, hay mujeres que empiezan antes, mujeres que empiezan después. Pero... ¿Se me escucha? Sí. Ah, ok. Entonces, fijaros si es importante, ¿por qué le dedicamos una webinar o por qué, ¿no? Algunas de las mujeres que hemos pasado por ello, pues sí, yo estoy reivindicativa como mínimo, ¿no? En visualizarlo y sobre todo en los entornos profesionales porque nos atraviesa, pues dura entre 10 y 15 años. Entonces, es una etapa importantísima de la mujer, pero también de las personas colindantes, digo yo, ¿no? Porque estamos todos en relación. Entonces, lo primero que quería distinguir es esto, el climaterio es la etapa completa y la menopausia solamente se refiere a ese momento. Y lo que pasa es que nosotros nos vamos a referir a menopausia
o ya veremos, ¿no? Pero como a este genérico que es lo que la sociedad más conoce también, ¿vale? Entonces, lo primero que aparece cuando estamos aquí en esta etapa, los primeros síntomas, así como para nosotros cuando preparábamos la sesión con María, lo que nos resultaba muy interesante o muy importante es que se pudieran detectar síntomas, porque por lo menos fue mi caso, no sé si tenemos esa diapo, María, del revolcón, ¿no? No, rebobina, no te preocupes. Si vuelvo al viaje de Clara, como decía María, a muchas de nosotras también, ¿no? En mi entorno, pero fue mi experiencia sobre todo, que o sea, no me reconocía, no sabía qué me está pasando. O sea, la primera era qué me está pasando, no reconozco, ¿no? Entonces, cuanta más información tengamos, cuanto más detectados síntomas, que por eso ahora nos vamos a detener en ellos, más fácil es el tránsito, y también por eso cuantas más mujeres jóvenes estén sabiendo, pues menos revolcón, porque compartíamos con María como esta parte que no se ve la diapo y que yo la visualizo en mi cabeza como una etapa, y así me compartían también mis mentoras y las personas que me acompañaron, como una etapa de centrifugado, ¿no? Empiezas que no sabes exactamente qué te está pasando, con dudas, con confusión, con bruma mental, con algunos síntomas, y es como, no sé cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Depende de la intensidad con la que se vivan los síntomas, depende también de la cantidad de síntomas, porque hay algunas mujeres que tenemos todos los síntomas, otras tienen 2, otras no tienen síntomas, como os decía. Entonces, para que no lleguemos a este, ¿no? A este centrifugado, a este revolcón, vale mucho la pena que cuando yo me formaba, lo primero que decían las personas que, bueno, con las que yo me he formado, lo que más decían era que los primeros síntomas aparecen o sea, con las alteraciones del sueño. Entonces, es como la primera alarma. No me gusta hablar de alarma, pero sí como a lo primero que tener en cuenta, ¿no? Empiezo a no descansar, a no dormir bien, descanso, pero, o sea, me levanto que he dormido pero no he descansado, entonces yo cambio el colchón y la almohada y las sábanas y no sé cuántas cosas, y el pijama, y resulta que no, Entonces, como para que vosotras, ¿no? vosotros tengáis así como la información para poder empezar a detectar, o como os decía, las alteraciones del sueño. Lo primero, antes de las alteraciones del sueño, o muchas veces en paralelo, es esta parte de no me reconozco, me miro al espejo, está cambiando, me doy cuenta que estoy mudando la piel, que el cuerpo está cambiando, pero hay tantos síntomas a la vez que no sé qué me está pasando. Sobre todo era no sé qué me está pasando, ¿vale? Esto ya cuando estamos, como os decía, en la etapa del centrifugado. Yo le llamo la etapa del centrifugado porque me ayuda mucho a situarme, como que vamos entrando de puntillas, entonces, y luego también deciros que os decía que es una etapa ¿no? que puede durar entre 10 y 15 años dependiendo, pero que lo más interesante de todo esto, que tampoco nos cuentan, o que a mí no me lo habían contado, es que luego se llega a algún lugar, y es un lugar de paz, es un lugar de sabiduría, de claridad, ¿no? Pero mientras tanto, pues yo lo hablaba en mi entorno y había también como una cierta resistencia, ¿no? A aceptar esta etapa de la mujer, porque durante años y años y años está como con estereotipos, ¿no? Está estereotipada, juzgada como algo a evitar también, ¿no? O por lo menos el otro día escuchaba un podcast donde algunas mujeres de mi generación, incluso a mí me ha pasado también aquella parte de tener vergüenza, ¿vale? De no contar, en fin, de vivirla como muy en silencio, ¿vale? Entonces, como veis en la diapo, lo que ocurre así como... Esto es un genérico, luego cada una de nosotros, si hay algunas mujeres de aquí que estáis en la etapa, o algunos hombres que tienen a una pareja que está en el momento, o una compañera de vida o una compañera de trabajo, también podéis dejar los comentarios ¿no? en el chat. Y si veis y leo, pues sobre todo pone bruma mental. Una de las cosas que es muy común, que no está aquí, es
perder la memoria. Entonces, las que no teníamos memoria antes de entrar en menopausia, pues no pasa nada, porque ya es algo habitual con lo que hemos... Pero hay muchas amigas mías que han tenido mucha capacidad de retener y me decían, no me reconozco, no me acuerdo, ¿no? Esta parte también de ir a buscar información a la cabeza y no la encuentro, ¿no? ¿No? Yo decía, he perdido el link, ¿no? He perdido la conexión con las ideas. Hay una parte, se llama bruma mental, nebulosa, porque realmente, pues eso, voy a buscar una información y no está. Y no está, después te relajas, pasan 2 o 3 segundos y vuelves. Esta parte del cansancio que ya os la he comentado, los sofocos es como lo más típico, ¿no? Una mujer identifica que está en menopausia porque tiene sofocos. Bueno, pues es que antes hemos tenido problemas de sueño. Lo más común también, hay irritabilidad, mal humor, el entorno nos reconoce también porque hay mal humor y no se entiende porque no te está pasando nada concreto, ¿no? Pero sin embargo, pues hay cambios porque a nivel hormonal, si tenemos una fiesta dentro nuestro, ¿no? Y como no podemos identificar, o yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando, pues te lo vas a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, ¿no? Y vas haciendo lo que puedes. Otra de las cosas que es muy típica es que empiecen o que ya aparezcan como con más voz, ¿no? Alta voz, esta parte del dolor muscular, hay sequedad en los tejidos, con lo cual hay más necesidad de beber agua, incluso el pelo, ¿no? Me acuerdo de esta parte y esto no ha vuelto a ser igual, ¿no? La piel, ¿sí? Hay también una falta de sentido, podemos perder la apatía, como las ganas de hacer las cosas, hay un recogimiento también, hay una necesidad de recogimiento, porque como decía, es una etapa larga y es una etapa de transformación. Entonces esto no nos lo han explicado así. Si tú lo vives como una etapa de cambios, pues bueno, puedes ir detectando también. Luego iremos a qué podemos hacer. De momento solamente que podáis detectar. Y es posible que yo me haya dejado algunos. Hay cambios en la sexualidad, hay riesgo, más riesgo en nuestra salud ósea, se reduce también el tejido muscular, todo esto tiene es biología y tiene un significado. No sé si me dejo algo. Hay una parte también que empieza, cuando os decía que cambia el cuerpo, hay una posibilidad de coger kilos, ¿no? Que luego se vuelve. Pero hay una etapa de hinchazón, de incluso incomodidad, ¿no? Digestiva. Entonces uno no sabe muy bien porque no estoy bien, ¿no? No estoy bien, no estoy viendo, no estoy durmiendo. Es como que hay muchas cosas que están juntas, por eso yo lo llamo la etapa del centrifugado, sabiendo que en algún momento el centrifugado se acaba. Entonces, para mí como básicamente esto, y por eso os decía que es importante el enfoque que le damos a la sesión de hoy, porque no es una cosa de mujeres, es una etapa vital, insisto, que nos atraviesa, no es una elección personal, es de, voy a ver si estoy mejor o peor, no, es algo que simplemente sucede, que menos mal que sucede, que es una suerte para nuestra biología también, pero que tiene impacto a todos los niveles. Y cuando os hablaba de irritabilidad, hipersensibilidad, esta parte, de repente una de las cosas que las mujeres me comparten más es como que empiezo a poner límites, hay cosas que ya que no tolero como toleraba antes, es como que la piel también está más fina, ¿no? Y comportamientos que nos resultan como más complejos de sostener. También es cuando se resignifica y se da importancia a lo esencial. Entonces esta parte, ¿no? os hablaba de los colindantes compañeros de trabajo, ¿no? Esta parte a nivel profesional, pues estamos rodeadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entendernos al final, ¿no? ¿Cómo hacemos para normalizar y en vez de ver qué le pasa esto, bueno, es igual. El otro día estaba en una empresa, en un gimnasio, donde las chicas que llevaban el gym decían, no entiendo a las mujeres de una cierta edad, ¿no? Y es que, claro, si nadie nos lo explica, pues yo veo que un día me saludas, que un día no me saludas, que un día estás de buen humor, que mañana no, entonces no estoy entendiendo nada, ¿no? Y por eso es tan importante normalizar
que no quiere decir no atender, sino visibilizar, nombrar, pues no me encuentro bien, no tengo la energía, ¿no? Y a partir de aquí, pues se pueden hacer muchos cambios. María, no, es que yo no puedo No. hablar. Dime. Bueno, como estabas comentando, en ese viaje de Clara y todos esos síntomas que estabas enumerando, ¿no? y compartiendo, ¿no? Pues yo me imaginaba, bueno, pues como hemos dicho, cualquiera, ¿no? de nosotras podría ser Clara. Eso que comentabas que afectaba en lo personal, ¿no? Cuando lo llevamos a lo profesional, yo me imagino una Clara con 47 años como coordinadora en una empresa, que siempre ha sido esa compañera resolutiva, que recuerda cada fecha, cada entrega, cada detalle, pero bueno, pues como has dicho, ¿no? De repente empiezas a notar algo extraño y te empiezas a despertar a las 3 de la mañana y ya no vuelves, ya no vuelves a dormirte, ¿no? Y luego tu cabeza se va a mil listas, preocupaciones que antes no estaban, de repente te empiezan a desbordar, te vas al día siguiente, te levantas, ya estás agotada, te miras al espejo y dices, bueno, es que estoy súper cansada, pero sientes que realmente ese cansancio es distinto, ¿no? Que es como si hubieses perdido una parte de ti. Y esas alteraciones al sueño, esas alteraciones del sueño que tú mencionabas, que muchas veces las relacionamos con el estrés y no lo estamos detectando como síntoma, afectan casi al 60%, ¿no? de las mujeres durante esa transición. Pero en el ámbito laboral, por supuesto en el personal, pero también en el ámbito laboral, el pensamiento que tienes es: estaré perdiendo capacidad. Claro que esto tiene también mucho que ver con la culpa y cómo somos especialmente socializadas, en este caso, las mujeres. Claro, ese insomnio se empieza a mezclar con lagunas de memoria, empiezas a olvidar palabras comunes, el nombre de un nombre que has dicho 1000 veces días anteriores, te ves revisando 20 veces los mismos correos, o sea, tareas que antes dominabas sin esfuerzo, empiezas a sentir, ¿no? que eres menos capaz, o mientras te están contando algo, tu mente se queda en blanco y empiezas a pensar, no, es que esto no me puede estar pasando. Y corrígeme si me equivoco, Yolanda, muchas veces lo que hace es que en silencio la consecuencia es que en silencio nos empezamos a exigir mucho más, trabajamos a lo mejor más horas para compensar, ¿no? Al final esos síntomas tienen mucho que ver con la fatiga, con la carga emocional, y el entorno laboral no está preparado para eso, y empezamos como a ocultar o a resistir Desde mi punto de vista, María, una de las cosas que más me cuentan es que como lo vivo en silencio, ¿no? Como no lo expreso, porque tampoco yo sé qué me está ocurriendo muchas veces, ¿no? De repente vuelvo a cuestionarme en si debe ser que hay algo que no estoy haciendo bien, debe ser que hay un error en mí, que esto es el estigma de los estigmas, ¿no? Entonces vuelve a recaer, por eso es tan importante esta parte, ¿no? de educar a la sociedad o de visibilizar, porque vuelve a caer la responsabilidad sobre ¿no? Las mujeres que llegan a consulta. Lo que más me cuentan es esta parte de debe ser algo que no estoy haciendo bien, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿no? Y lo que pasa es que hay desconocimiento, simplemente eso. Eso. Y has mencionado los sofocos, que es cierto que no todas las mujeres, ni tienen los mismos síntomas, o incluso no puedes tener síntomas, pero los sofocos probablemente sean de los más, o lo que más nos llega, ¿no? Lo que más... Sí, lo que más identificamos, sí. Lo que más identificamos. Y yo me imagino a Clara en una reunión, ¿no? Ante un comité directivo, y que de repente sientes esa oleada de calor, ¿no? Que te sube del pecho a la cara, que tu respiración se acelera, te sudan las manos,
claro, cómo vives eso en el entorno laboral, y probablemente el pensamiento inmediato sea, por favor, que nadie lo note, pero es que, claro, muchas veces que es tan intenso que no lo puedes disimular y lo que sientes es que no controlas tu propio cuerpo, además en un entorno, ¿no?, de trabajo. Eso incluso puede tener como consecuencia que ya evites estar en reuniones presenciales, que prefieras no exponerte. Y no es tanto el que no seas, por supuesto, no es que no sea tanto, es que no seas capaz, sino que no quieres sentirte o ser vista en tu vulnerabilidad. Entonces, Sí, claro. y que como es algo que se ha vivido en silencio hasta ahora, es verdad que ahora, ¿no?, se está hablando mucho. El otro día también escuchaba cómo se está mercantilizando también, ¿no?, la menopausia. Entonces, vayamos, Sí. ¿no?, esta parte también de no todo es la menopausia, vayamos a, ¿no?, a ponerlo todo en el contexto, pero sí seguimos ahí, como que ha estado algo invisibilizado tanto tiempo. Se vive con una cierta vergüenza. Yo he pasado vergüenza en las reuniones, como decías, ¿no? Porque ahora me quito la ropa, ahora me la pongo, ahora abro la ventana, ahora ya no, ¿eh? Pero, y entonces como tú, yo no cuento, estoy en menopausia, o algunas veces sí, pero no, bueno, pues voy haciendo como, y entonces ves que te miran como, ¿qué le pasa, no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, pues que tengo, ¿no?, que tengo sofocos, como si, bueno, pues es simplemente un síntoma, no pasa nada, es una incomodidad para mí, pero nada más, ¿no? Nada más. Pero como toda esta parte también para mí nos ha pasado mucha factura, esta parte de vivirlo tan en solitario, ¿no? Y en silencio. Si miramos a nuestras madres, yo me acuerdo que cuando me puse, ¿no?, en esta fase y empecé a investigar, le pregunté a mi madre y me dijo, no, yo esto no lo he pasado, o sea, no, como, ¿no? Hemos pasado de largo atendiendo, ¿no?, otras, pues otras necesidades, priorizando otras cosas y no nos hemos dado cuenta algunas veces. Esto realmente... hay algo, ¿no?, que está un poquito más adelante, que nos pone en el territorio de, o vuelvo otra vez, ¿por qué es tan importante? Por una parte, porque es algo natural, es algo biológico que nos atraviesa a todas, y por otro lado, porque depende de lo que hacemos en esta etapa, cómo vivimos nuestra siguiente etapa, ¿no?, cómo nos preparamos para la vejez. Entonces, es muy interesante que si lo tenemos claro, que si nos hemos informado, que si hemos leído, que si es igual, hemos ido a una charla o hemos asistido a una webinar o hemos hecho no sé qué, podemos transformarlo de manera más saludable, ¿no? Como que sí, sea más llevable. Y esto nos ponía en estos dos escenarios de futuro, de ver mujeres como con frustración, ¿no? Yo veo mujeres ahora ya más adultas, ¿no?, más mayores, en un entorno, pues sí, pues de 80, es igual de 70 hacia arriba. Entonces ves mujeres que brillan, que deslumbran, que están súper enchufadas, que, ¿no?, que las ves que es un gusto porque transmiten sabiduría, ¿no?, traspúan sabidurías, o otras mujeres, que no digo que esté todo, ¿no?, en este contexto, porque pueden haber pasado millones de experiencias dolorosas, pero tiene una parte, tiene mucho que ver con lo que hemos hecho, con toda la información que nos ha llegado de esta etapa, si realmente nos hemos podido cuidar y si realmente hemos podido como darle voz, ¿no? O lo hemos vivido desde siguiendo, marcadas por los estereotipos, por lo que se espera de nosotras, por lo que, pues eso, desde la vergüenza, Entonces, realmente es una etapa que nos... yo digo siempre que es como la adolescencia, cuando yo también soy madre, entonces cuando los hijos adolescentes te pican a la puerta y te confrontan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Depende del tipo también de relación que hayamos tenido, pero esta etapa de adolescencia, de ponerlo todo patas arriba, de cuestionarlo todo, ¿no?, de resignificar la vida y de tomar tu propia identidad. Entonces, aquí, en esta etapa del climaterio y sobre todo ya en la etapa de la
menopausia y posmenopausia, ya está, cuando no hay reglas. No hay reglas. Es muy maravilloso cuando tú ya te colocas en otro lugar, pero mientras tanto hemos estado también sacudiendo alfombras, pensamientos, reivindicando, no sé qué, y esto hace ruido, ¿no? Hace ruido, molesta a los compañeros de vida, ¿no? O de repente estás todo el día viendo cosas que antes no veías o poniendo en voz alta, ¿no? Y yo recuerdo una etapa que mis hijos me decían, bueno, mamá, pero ahora, ¿no? Todo es la menopausia. Y yo decía, no, es que ahora lo veo, ¿no? Y que antes había quedado invisibilizado y ahora lo pongo en voz alta, lo pongo en valor, no me encuentro bien, no tengo ganas, ¿no? Mi salud está primero. En fin, como que empezamos a negociar, ¿no? Con el entorno, tanto en lo profesional como en nuestra vida, ¿no? Es como que nos procuramos mucho que lo esencial esté cuidado. Sería esto. Bueno, es que llegar a ese momento es lo que, bueno, es ese camino, ¿no? que tenemos que transitar, pero lo cierto es que todavía hoy sigue pesando mucho más el silencio que los síntomas, sobre todo en el ámbito laboral, porque Clara, esa mujer que acompañamos en su viaje con todo eso que le va sucediendo, ¿no? Y que hace que se sienta menos capaz, menos útil, que no se reconoce, bueno, pues claro, te plantea, bueno, probablemente si el entorno laboral estuviese realmente adaptado, no tendría que preocuparme de los síntomas en esos espacios laborales mucho más igualitarios y mucho más amables. En la diapositiva anterior aparecía la imagen, ¿no?, de una mujer y dice, es que hay cosas que no se hablan en el trabajo. Es cierto que ya se va hablando más, pero durante muchísimo tiempo ha sido invisible y no porque no estuviese, sino porque no poníamos el foco en ese lugar. Las reglas laborales siguen estando construidas, o sea, son construidas en un modelo muy tradicional, muy lineal, muy rígido, bueno, pues prácticamente para personas que no tienen fluctuaciones de ningún tipo, ni hormonales ni de absolutamente nada, o sea, para vidas que no se sostienen simultáneamente o que no se tienen en cuenta los cuidados ni la exigencia emocional. Entonces, cuando Clara y todas nos damos cuenta, ¿no?, de que las reglas no nos incluyen y que están diseñadas, bueno, pues para ese tipo de personas que parece como que... intento recordarme que en mi niebla mental no me acordaré del trabajador y la trabajadora champiñón, ¿no? Parece que solamente estás para la empresa y no te pasa absolutamente nada más. Y es importante, muy importante, no pensar, porque podríamos pensar en este momento, bueno, es que a mí nada de esto me sucede o piensas que nunca te va a llegar. Pero esta frase de Audre Lorde, no soy libre mientras cualquier mujer no lo sea, aunque sus cadenas no sean diferentes a las mías. Por eso la importancia de estos espacios y de poner voz y también poner el cuerpo en la reivindicación de esos entornos de trabajo, porque no solamente es confirmar lo que sucede, ¿no?, sino revelar la importancia de esa adaptación de los espacios de trabajo. Y ahora os lanzamos una pregunta que cuando os comentamos a Marta, bueno, pues podéis participar. ¿Pensáis creéis que las empresas o vuestras empresas conocen el impacto de la menopausia en la vida laboral? Venga, os animamos a contestar en ese... Mientras van contestando, hay algo que mientras yo me estaba formando y tal, ¿no?, yo compartía con mis amigas y nadie quería oír hablar. Era como, esto no va conmigo, ¿sabes? Claro, esto no va conmigo. También tiene mucho... Dime, perdón. No, y una colega, o sea, mi mentora me decía, ya no hay tiempo para hacerse las locas, ¿sabes? Ya no hay tiempo para hacerse las locas. Y esto me gustaba mucho porque realmente te va a venir a visitar en algún momento, ¿no? Te va a venir a visitar, insisto, porque tienes una hermana, porque pues
tu madre lo vivió, lo ha vivido, lo está viviendo, tu compañera de trabajo, ¿no? Porque por suerte estamos en todas partes, entonces... Sí, pero es verdad que sí, mirad, bueno, estaban hablando de que si se escuchaba bien o no. Bueno, que no se tiene en cuenta, o sea, que hay un gran desconocimiento del impacto, ¿no? A ver qué dicen ellos. Tú estás viendo el chat, yo sí, no y veo. están hablando de problemas de sonido. En Ah, lo que es en la vida laboral, la verdad es que la menopausia afecta a todas las mujeres, generalmente, como tú has dicho, entre los 44 y los 55 años, y una de cada 100 mujeres sufre esa menopausia prematura. 46,4% de las personas ocupadas en España son mujeres y un 30% han tenido bajas vinculadas a la menopausia, pero solamente un cuarto de ellas menciona cuál es la verdadera razón, porque como hemos dicho, las reglas laborales no hablan de mujeres como Clara. Hablar por lo general no se tiene en cuenta, en la mayor parte de las organizaciones. Gracias por compartir, porque también tiene mucho que ver con qué percepción no hay sobre la menopausia y también cómo ésta se vincula al edadismo. Y la realidad... Dime, perdón. Y también porque en algunas ocasiones cuando yo empezaba, y en el médico incluso, se vive como un trastorno, ¿no? Entonces Sí. cuesta mucho, perdón, que te interrumpía. No, que cuesta mucho, sí, porque además es cierto que casi todas, bueno, yo diría que todas las etapas por las que pasamos las mujeres se abordan, ¿no? Desde, bueno, pues eso, como tienen esa connotación negativa y ese estigma, por eso también muchas veces nos cuesta, sobre todo en una etapa como esta, el reconocernos en ese lugar por esa connotación negativa que tiene. Y hay un tema social que te has nombrado en algún momento, que es que en este momento también hay en el centro de nuestra sociedad se venera la juventud. Sí. Entonces, esta parte del edadismo que compartías antes, ¿no? Estar en menopausia también implica estar en una zona, ¿no? Vital, en una parte vital, en una zona de edad también, en un rango de edad. Entonces es como, bueno, no ayuda, nada ayuda, nada ayuda. Mira, pero estos webinars, que estemos por aquí, ¿no? Hablando y que se esté hablando ahora en la calle y en todas partes, pues bueno, pues esto sí que ayuda. Sí, mira, que sí, una compañera dice que sigue siendo un tema bastante tabú, tanto en la sociedad como en el mundo laboral. Claro, es que además voy más allá, ¿no? Muchas gracias por compartir. Cuando lo es en nuestro entorno personal, en nuestro entorno más cercano, trasladarlo al ámbito laboral, claro, te cuesta muchísimo más porque piensas o sientes que puede haber una mayor sanción en el ámbito laboral que en el ámbito personal. Yo es cierto que desde que comencé, ¿no? Probablemente no, yo me empecé a ocupar y a preocupar de esto cuando yo empecé a sentir los síntomas que ha contado Yolanda, porque también tengo que decir que cuando yo no tenía ninguno de esos síntomas, yo pensaba que nunca jamás a mí esto me iba a llegar, ¿no? Y bueno, no sé si es que por el interés que yo tengo me van saltando, el algoritmo me va mandando toda esa información, pero es cierto que voy encontrando más información y también es cierto que voy siendo mucho más reivindicativa, ¿no? Porque si, como dice la diapositiva, como veis en la diapositiva, ¿no? Si todas vamos a pasar por esta etapa, ¿por qué no adaptamos los entornos laborales? Porque de lo que estamos hablando es de salud. Al final de lo que estás hablando es de salud laboral. De hecho, a mí me sigue llamando la atención, ¿no? Que se ha avanzado mucho en todo lo que son planes de igualdad, medidas, iba a decir conciliación, pero estaría diciendo, no es verdad que se haya avanzado, no lo voy a decir, ¿vale? Pero bueno, sí hay muchos planes sí, las empresas no cuentan con planes de igualdad y cuando llegas a la parte de prevención de riesgos laborales o de salud laboral con perspectiva de género,
esto, vamos, como dice la compañera, no es que sea tabú, es que ni está ni se le espera, o sea, ni se espera que esto se mencione en unos planes en unas medidas, ¿no? Ya no de un plan de igualdad, en lo que es la prevención de riesgos laborales y todo lo que tiene que ver con esos entornos laborales seguros. Por eso la importancia, ¿no?, de conocer y de investigar, a pesar de que no haya todavía, para mí todavía el material sigue siendo insuficiente, pero aún así, y eso lo enviaremos en el material que ha mencionado Marta en la presentación de la sesión, la Organización Mundial de la Salud, que define, ¿no?, la menopausia, afecta, ¿no?, según el Instituto Nacional de Estadística en España, afecta a 8 millones de mujeres, generalmente entre los 45 y los 55 años. Como ha dicho la compañera, a pesar de su impacto, sigue siendo un tema tabú en el entorno laboral, y eso implica que invisibilice sus efectos en el bienestar y en el desempeño en el ámbito laboral. Y el cambio social sí que está impulsando una mayor visibilidad y una conversación pública tan necesaria sobre este tema. Evidentemente, analizar la experiencia de las mujeres en menopausia en el ámbito laboral es clave para avanzar hacia entornos más equitativos, más inclusivos y más saludables. Y el analizar la experiencia implica contar la experiencia. Ahora que llega el 8M, que nos vamos a encontrar un montón de mensajes, ¿no?, en las diferentes acciones y eventos, ¿no?, es muy habitual encontrarte, bueno, lo que no se nombra no existe. Voy más allá, es que lo que no se nombra no se ve, y si no lo ves, difícilmente puedes intervenir o puedes actuar. Y también está vinculado a los ODS, al ODS 5, el de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas, y el ODS 3, que es garantizar una vida sana y promover ese bienestar para todas las edades, porque evidentemente vinculamos la menopausia a la edad y aparece el edadismo y parece que es que cuando cumples 45 años ya no existes y te conviertes en un residuo radiactivo que no encuentras, ¿no? Que no encuentras tu lugar. Por suerte ya hay informes que os lo vamos a enviar, en este caso fue una escuela de negocios, la escuela EADA, la que se ocupó, ¿no?, de realizar esta investigación con esa muestra, ¿no?, de 575 mujeres encuestadas, que, bueno, pues nos dan una información lo suficientemente relevante como para plantearnos el exigir la adaptación de esos entornos laborales. En esos síntomas que contaba Yolanda, que pueden confluir en ti todos o ninguno o algunos, pero mujeres sin síntomas solamente eran un 6,5%, mujeres con síntomas un 93,5%, así que es un número lo suficientemente relevante, ¿no?, pues para tener en cuenta ese impacto, y nos podemos encontrar con un porcentaje muy mínimo de mujeres sin síntomas, pero nos podemos encontrar a mujeres que tengan hasta 12, entre 7 y 12 síntomas, que estamos hablando de un 60,4%. Y cuando hablamos de los síntomas nos vamos casi todas al sofoco, pero es que hay muchísimos más, incluso, y aquí corrígeme Yolanda si me equivoco, síntomas que pueden impactar más que el sofoco. Comenta Araminta, además puede ser que no tengas síntomas en el momento de la encuesta, pero en el climaterio dura muchísimos años. Has dicho hasta 10, ¿no, Yolanda? ¿O 10 o 15? Sí, entre 10 y 15 años, porque empezamos con 42, aquí decía 45, cuando yo estaba estudiando, pues a los 42 es como que los tejidos, las hormonas y el cuerpo se empieza a preparar, a veces no es toc-toc,
tengo 42 y empiezo a, ¿no? Pero bueno, sí, imagínate, ¿no? Imagínate la parte. Una parte que ahora cuando hablabas de los síntomas, solamente perdóname, Sí. una de las cosas que leía también que tiene que ver con algunas veces hay taquicardias. Y esto pues lo podemos identificar con otra cosa, pero, ¿no? Más allá de la intensidad, pero es que me ha venido ahora que, perdona, que estabas con esta parte. No. Mira, Maribel cuenta que para ella la más importante es la pérdida de memoria y la pérdida de la capacidad multitarea. Para mí, yo coincido con ella, Wow. Para mí la que más Sí, para mí fue lo que tú has llamado niebla mental o bruma mental, de entro en una habitación y no sé a por lo que iba, estoy dando una sesión y se me va totalmente el hilo. Ahora ya si se me va lo digo tranquilamente, o sea, se me va, pero hasta que he llegado a ese punto también, ¿no? Me ha costado después de comprarme 800.000 suplementos, que de eso también se podría hablar. Pero fíjate, luego lo miramos, cuando veamos qué podemos hacer, lo volvemos con los suplementos. En la distribución de mujeres según la cantidad de síntomas de carácter psicológico, que estamos hablando de los que tú mencionabas, ¿no? Depresión, irritabilidad, ansiedad, agotamiento, y nos seguimos encontrando, ¿no? Con ese 85%. Esos síntomas, ¿no? De carácter somático y vegetativo, sudoración, molestias cardíacas, alteraciones del sueño, dolor en articulaciones y músculos. O sea, es que es imposible pensar que esto no nos afecta en el ámbito, por supuesto en el personal, pero en el ámbito laboral. Entonces, al final, no podemos, o sea, el no exigir en las empresas, ¿no? esa adaptación de espacios no tiene ningún sentido, porque entonces vuelve a pesar más el silencio que los síntomas. Y luego también están esos síntomas, ¿no? Que tú comentabas de carácter urogenital, que son esas disfunciones sexuales, esas molestias al orinar, esa sequedad vaginal, siendo sobre todo el de mayor prevalencia todo lo que tiene que ver con cansancio físico y mental, con trastornos del sueño, con molestias musculares, ansiedad, irritabilidad, que eso vamos a trasladarlo al ámbito, ¿no? Al ámbito laboral, a todo lo que hacemos en esos entornos de trabajo a los que no podemos o no queremos renunciar. Entonces, no podemos minimizar el impacto de la menopausia en el entorno laboral. Y el no minimizarnos implica la importancia de visibilizarlo y exigirlo, porque sí que hay una afectación en el rendimiento laboral de las mujeres. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, no siempre los reconoces. Entonces, la importancia de identificarlos, porque solamente desde ahí se puede, ¿no? Reivindicar ese cambio. Y también que si los vivimos en solitario, que es lo que más hemos estado haciendo hasta ahora, por lo que sea, porque no se reconocen, porque no lo conocen, porque incluso nosotras no hemos identificado qué nos pasa, ¿no? Por la confusión, por lo que sea que nos ha ocurrido, como lo vivimos muy en solitario, muy para adentro, yo diría, ¿no? Mucho en la introspección, pues los entornos profesionales cuesta de adaptar. Y algo que está como absolutamente comprobado es que todo este riesgo que tú hablabas de ansiedad, angustia, cansancio, es como, yo digo, es un pez que se muerde la cola, porque si yo voy a mi trabajo y las condiciones de estrés siguen estando muy por encima de mi, ¿no? Sí, al final no hay unos hábitos saludables en el entorno profesional, porque yo me lo callo, porque no me lo reconocen, insisto, pues lo sigo viviendo en solitario. Entonces es un pez que se muerde la cola. Por eso hablábamos antes de que es un tema social, ¿no? Porque pues, también nos desarrollamos en las empresas. Entonces es algo para todo el mundo, ¿no? Claro, pero además no solamente nos desarrollamos en las empresas, sino que para nosotras es muy importante ese desarrollo en
en las empresas y en lo laboral. A mí este dato me estremeció, ¿no? O sea, mujeres en fase de menopausia que en los últimos 6 meses han pensado en dejar el trabajo en algún momento. Estamos hablando de un 52% y tiene que ver mucho con eso que le pasaba a Clara, ¿no? De es que me siento menos capaz. De hecho, luego vamos a recomendar libros, pero ahora he empezado, claro, como ahora leo un montón de esto, porque me está pasando a mí, o sea, que no me da la vida. Estoy leyendo ahora uno que se titula Cómo vivir la menopausia, ¿no? De Tamsen Fadal, ¿no? Y contaba, ella cuenta, ¿no? Cómo hay mujeres que han rechazado una promoción, en el caso de que lo quieran hacer, porque no todo el mundo quiere promocionar, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, precisamente porque se sienten que tienen menos capacidad y esa menor capacidad está vinculada a esos síntomas, ¿no? Entonces, el que incluso te plantees el dejar tu trabajo en algún momento porque, por esa incidencia, ¿no? De los síntomas en tu rendimiento laboral o esa invisibilidad o esa falta de un entorno, ¿no? que aborde la salud laboral con perspectiva de género, que piensen que es que tienes o que se traduzca en que consideren que tienes un menor rendimiento con todo lo que eso implica. Por eso es importante, ¿no? Analizar la relación entre la menopausia y las actitudes laborales. Esto es pasar de ¿qué me pasa? Al es que esto es normal, y pasar por esa transformación interna de la que tú ahora vas a hablarnos, ¿no? Con todo lo que son esos hábitos, pero también reivindicar la necesidad de esa transformación externa. Comentaba Raquel, ¿no? Que esto sigue siendo un tema tabú, ¿no? En lo social, en lo personal y en el mundo laboral. Es que tiene que dejar de ser un tema tabú, tiene que dejar de existir esa sanción sobre una etapa, porque es que no deja de ser una etapa. Tiene que desaparecer ese juicio social y ese juicio en el ámbito laboral y abordarlo, ¿no? Igual que se aborda otro tipo de situaciones en los entornos de trabajo, bueno, pues ahora toca el abordar esto. Claro, esta pregunta en la investigación, ¿no? Las empresas ofrecen apoyo o medidas específicas para ayudar a sus empleadas a sobrellevar los síntomas de la menopausia. Bueno, pues obviamente el 95% es un no. Y hay un 5% que es un sí. Comenta Mariel, para mí... bueno, perdón, que pensaba que había habido otro comentario. Sí, ha añadido, ¿no? Que o pasa por PRL o... Sí. Sí. Como comentaba María, o pasa por prevención de riesgos laborales y con educación y con esa implicación por parte de la empresa, porque que solamente un 5% de las empresas de este país de verdad se planteen, ¿no? El tomar medidas específicas para cuidar a las personas que hacen posible el trabajo en esas empresas, dice mucho de la necesidad, ¿no? No tanto de imponer, sino de transformar. O sea, de hacer esa transformación en los lugares de trabajo. Porque claro, ese rechazo a la menopausia tiene mucho que ver con la edad, con el edadismo y con la valoración laboral. Y claro, en cualquier ámbito tú dices, la experiencia es un valor, menos aquí. O sea, cuanto mayor es una mujer es más valorada laboralmente. Bueno, pues evidentemente el edadismo existe, lo sufren hombres y mujeres, pero también tiene una mayor incidencia en las mujeres con todo, ¿no? lo que eso supone. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad y la normativa europea
obligan a las empresas a incorporar esas diferencias entre mujeres y hombres en la evaluación y la gestión de riesgos laborales. Y, por supuesto, esto incluye esas etapas específicas como el embarazo, la lactancia, pero, por supuesto, también el climaterio, ¿no?, cuando afecta a la salud y al desempeño en el ámbito laboral. El 93,5% de las mujeres en etapa de menopausia experimentan al menos un síntoma, el 60,4% presenta 7 o más síntomas y los síntomas más prevalentes son el cansancio, los problemas de sueño y las molestias musculares. Por supuesto, hay un posicionamiento de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia en relación a la menopausia y al ámbito y en el ámbito laboral, o sea que ya sí que hemos iniciado, ¿no?, ese camino a la transformación, pero hablabas de la soledad, ¿no? Yolanda, en esta fase, si solamente un 5% de las empresas ofrecen actualmente algún tipo de ayuda, claro, lo que muchas mujeres expresan es que es difícil, ¿no?, pedir ayuda dentro de la organización. Por eso la necesidad de generar una cultura corporativa mucho más abierta, mucho más inclusiva y mucho más empática. O sea, hay una desconexión que refuerza esa sensación de soledad y de aislamiento que se hace especialmente intenso cuando atraviesas síntomas porque no tienes un reconocimiento ni un acompañamiento tan necesario por parte del entorno. Existen medidas y además medidas que son en muchas ocasiones fáciles de implementar y que podrían formar parte de un plan de igualdad, o sea, de un plan de igualdad o de esos planes. De adaptación, sí. Una adaptación está el teletrabajo, por supuesto talleres de información, ¿no?, de la importancia de visibilizar, flexibilidad horaria, mejorar esas condiciones físicas de los espacios de trabajo, programas de apoyo emocional, un espacio para recuperarse, bueno, en este caso los sofocos, permisos para síntomas graves, control de temperatura. Pequeñas pausas, ¿no? A veces algo fácil como poder tomarte pausas. Exactamente. Abordar esos riesgos psicosociales, que sigue siendo una demanda porque sigue siendo una excepción y no una norma. Tener en cuenta esa gestión del insomnio y del cansancio porque es necesario. O sea, es que esas adaptaciones no solamente mejoran el bienestar de las trabajadoras, ¿vale?, sino que también aumentan nuestra productividad y nuestro compromiso laboral. Si hablamos de menopausia en el trabajo, rompemos esos tabúes que hay sobre este tema y avanzamos hacia entornos laborales mucho más saludables y muchísimo más equitativos. Cuando los lugares de trabajo reconocen el climaterio y la menopausia y garantizan derechos, no solamente están cuidando la salud de las mujeres, sino que realmente demuestran que son espacios laborales justos. Y mientras que las empresas avanzan, y yo confío en el avance de las empresas, ¿qué es lo que podemos hacer cada una de las personas que estamos aquí, Yolanda? Sí, voy. Antes, de todas maneras, voy a estirar este hilo que tú ahora propones, ¿no?, de qué pueden hacer las empresas. Fijaros que, claro, las empresas están en un entorno social. Nosotras, ¿no?, las personas estamos dentro de la empresa, las empresas están en un ámbito social y depende mucho, ¿no?, de la sociedad en la que estamos, pues que también se pueden ir implementando cosas o se puede ir avanzando sobre ciertos temas, ¿no?, o visibilizando, ¿no?, como que va creciendo todo junto. Por eso ahora es como, bueno, me decían, está de moda, ¿no? No tiene que ver con una moda, tiene que ver con que es importante, porque fíjate, si hacemos el paralelismo, al final tiene que ver, estamos hablando de salud mental, de salud emocional, de salud, ¿no? Como esta parte de cuidarnos, que ahora estamos hablando de menopausia, de esta parte, pero que esto tiene que ver con todo el mundo, porque esto no lo hemos nombrado, solo lo voy a poner así como para que se sepa también, los hombres también pasan, ¿no?,
una etapa de, en este caso se llama andropausia. Entonces a ellos también les cambian las hormonas, ¿no? También baja la testosterona, también les ocurren cosas y en algunos casos tienen que estar, fins i tot me viene en catalán, disculparme, también son suplementados en algunos momentos, ¿no? Y leo los síntomas y también cogen peso, pueden crecer las mamas, también alteraciones de sueño, o sea, al final, más allá de que como sea una etapa más larga, en nuestro caso el climaterio son 10-15 años como os decía y en ellos es una etapa más cortita y no tan como frecuente, pero también, ¿no? También, entonces al final yo quiero como hacer este link de, estamos hablando de salud. Me da igual si estamos hablando de menopausia o de salud en otros ámbitos, pero al final es salud, ¿no? ¿Qué ponemos en el centro? ¿Qué ponemos en el centro? Y mientras, ¿no? Y mientras pues seguimos avanzando como sociedad y seguimos como, sí, tomando conciencia, ¿no? Y poniendo en valor, ¿no? Que para mí está muy claro, son las personas, ¿no? Las empresas se mueven porque estamos dentro, porque somos, ¿no? Las personas que las movemos. Entonces, mientras esto, bueno, pues va cambiando, nos vamos adaptando, lo más importante que está detectado tiene mucho que ver con el estrés. O sea, yo escucho, ¿no? Personas que vienen o también, o sea, estoy cuidándome mucho con la alimentación ya, pero si no hacemos una serie de, ¿no? Si no lo complementamos con otras cosas o vivimos en un entorno profesional hiperestresado, con mucha tensión, con mucha carga, pues yo puedo equilibrarme en casa, pero llego y mi sistema nervioso central se ha vuelto a desconfigurar, ¿no? Porque pues esto, porque hay presión o por lo que sea, y no todas las empresas, Pero para mí tiene mucho que ver con esta parte de no ser conscientes, diría, ¿no? Que no es ni un hecho a propósito, sino que como no lo sabemos, pues vamos haciendo, ¿no? Entonces, algunas cosas que podemos hacer así a nivel individual, siempre, o sea, hay como 3 cosas que son... a ver cómo digo esto sin que nos cargue con más cosas, ¿no? Porque, otra vez soy yo la que tiene que ponerse las pilas haciendo algo. Bueno, pues mientras nos movemos todos, yo procuré o me moví por mí. Y una de las cosas, fíjate que estamos hablando todo el rato, ¿no? De esta parte de invisibilizado, de nombrar, de y lo más importante, o una de las cosas que yo aprendí mucho en esta etapa era no vivirlo sola. Pues las amigas puede ser un gran, o incluso ¿no? Hay grupos terapéuticos también, apoyos, la familia, ¿no? Lo que pasa que de repente una de las cosas es que como hay un cortocircuito de no sé de qué me estás hablando, si no estamos todos sensibilizados, pues no puedo reconocer ¿no? lo que te está ocurriendo. Pero bueno, por lo menos, ¿no? Con estas amigas que ya no pueden hacerse las locas tampoco, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? de acoger, visibilizar lo de la suplementación lo voy a dejar para después, porque os decía que me encuentro como que, bueno, pues tómate omega 3, magnesio, ¿no? Que haría un vídeo de qué haríamos de nuestra vida si no existiera el magnesio, qué sería de mi vida si no existiera el magnesio, porque de repente volvemos otra vez, ¿no? A poner el foco y mercantilizar. Pero en algunos casos lo más recomendable, por supuesto, es ir al médico. O sea, lo más recomendable es ir al médico. Y ahí analíticas, ¿no? Pues porque podemos estar bajas de hierro, me pasaba, ¿no? Hay algunas cosas que como se detectan, ok. Entonces la analítica también sale cómo están las hormonas, cómo podemos cuidar, ¿no? Y a partir de aquí tomar acción. Y también es verdad que se habla de la terapia hormonal, ¿no? Y aquí no está nombrada. Bueno, porque también mi manera de abordar es desde una manera más natural, pero algunas veces la terapia hormonal sustitutiva es necesaria y aquí es un médico que lo tiene que, pues esto, recomendar, ¿no? Que yo no soy esta parte. Entonces, os decía que hay 3 cosas, como las 3 patas de la mesa, que son 4. La alimentación,
que la alimentación es súper sencillo, es quitarse los tóxicos. Aquí, cuanto más me documento, es alcohol y tabaco fuera. Alcohol y tabaco no quiere decir que no te tomes una copita de vino, por favor, porque la felicidad también, ¿no? Pero que pues esta cervecita que hacemos, ¿no?, todos los días, o que algunas veces, algunas personas, ¿no?, pues hay algunos hábitos. Cuando hablamos de alimentación es evitar tóxicos, el tabaco y el alcohol es lo principal, y luego los alimentos procesados o ultraprocesados. A partir de ahí, solo quitando esto, ya hay muchas cosas que tu organismo va a celebrar, como yujú, ¿no? Luego, otra pata tiene que ver con... Bueno, Alicia dice, tú no eres partidaria de la terapia porque no tendrás muchos síntomas, y ya te digo yo que los tuve todos en una intensidad de 10. No tiene que ver con eso, tiene que ver con mi estilo de vida, porque al final, pues esto, si es necesario, por favor, sí, o sea, yo no estoy ni a favor ni en contra. Cuando hemos de actuar, cuando estamos hablando de los síntomas de la menopausia, que estamos hablando como... O sea, ni todo el mundo tiene que ir al médico, ni todo el mundo, ¿no? ¿Cuándo es importante hacer algo? ¿Cuándo tenemos que saber que hay que hacer algo? Cuando está afectando a nuestro desempeño y a nuestra capacidad funcional diaria. Cuando en lo cotidiano yo estoy que me arrastro. Y no es un día, es un día, 2 días, 3 días, y entonces al año y medio digo, bueno, pues igual voy a hacer algo, ¿no? Entonces, yo mi recomendación es que lo hagamos antes, por supuesto, aquí cada uno es libre y lo va a tratar o lo va a hacer de la mejor manera que sepa. Entonces, yo recomendaba la alimentación como una pata, los hábitos del sueño sagradísimos, pero sagrados, ritual del sueño, a las 9:30 apagar pantallas, 9:30, 10 de la noche apagar pantallas, cero conexión, luces, es como esta parte más de los ciclos circadianos, que el cuerpo empieza a comprender que nos vamos a descansar, bajar las revoluciones, alimentación, hábitos del sueño, ejercicios de fuerza, caminar también, cualquier tipo de ejercicio, pero se sabe sobre todo que como se pierde mucha masa muscular, que una recomendación, bueno, lo más recomendable tiene que ver con los ejercicios de fuerza y el control del estrés. Amigas mías, si no hacemos nada respecto del estrés, pues que fue mi caso también, es como, bueno, ponía, ¿no?, una miqueta de aquí, bueno, pues, un poquito de alimentación, un poquito de todo, y el estrés pues era lo que más me estaba chutando cortisol en ese caso, ¿no? En este caso. Así que el estrés, ¿no?, como os digo, la alimentación, los hábitos del sueño, y esta parte también que está en la primera de las amigas, por Dios, amigas, amigos, ¿no?, vínculos, yo qué sé, afectivos sanos y sanas. Pero mira, lo que ha comentado Alicia sobre la terapia hormonal, es cierto que sobre la terapia hay un debate y además es a partir de un año, ¿no?, en el que hay un debate. Y ahora Alicia me ha recordado, ¿no?, que hace 3 días Laura Baena en su podcast de Malas Madres ha abordado eso, hormonas sí, hormonas no. Y también me estoy acordando de un especial de Radio Japuta que también hablaron sobre este tema, ¿no?, que ha traído, que Alicia, ¿no?, menciona, ¿no?, claro, ese debate, ¿no?, sobre la terapia y bueno, pues la importancia, ¿no?, de conocer y también de saber, ¿no?, sobre lo que necesitamos cada una de nosotras. En los materiales que os vamos a enviar, para quien no conozca el trabajo que hacen Laura Baena y Barbie Japuta, la verdad es que los 2 especiales estuvieron muy bien. Y bueno, diferentes posiciones respecto a la terapia hormonal, que ha pasado como por diferentes momentos, a favor, en contra. A mí lo que me parece interesante es que se pueda elegir, ¿no?, que al final tú puedas elegir lo que te va mejor recomendada por un médico, sobre todo en esta parte, ¿no?, de la terapia hormonal, pero lo que es maravilloso es que tú puedas elegir, o sea, pues no o sí.
Esto cada uno, ¿no? Yo lo decía más porque si tengo o hago la terapia hormonal, pero no cambio nada en mi vida, pero no cambio nada, no cambio. Para mí es una invitación, esta parte de la menopausia es una invitación a cambiar nuestro estilo de vida, nuestro estilo, revisar y cambiar nuestro estilo de vida, que está funcionando y ya está, y que no, pues hay que darle una vuelta. Esta mujer es maravillosa. Gracias, Ariane, por compartir, porque me ha servido para recordarme que el poner esa información en el material que va a enviar Group. Traemos esto aquí, ¿no? Porque también es cierto, ¿no? Que en ese visibilizar, ¿no? Te vas encontrando, bueno, pues con memes vinculados a la menopausia. Fue súper viral el monólogo, ¿no? De Betty Lorena, ¿no? Sobre la menopausia. Te hace valiente ser mujer en el siglo XXI con todo lo que eso implica. También os recomendamos este anuncio. Es cierto que hace una publicidad de Danacol, ¿vale? O sea, eso llega al final, pero es interesante esta publicidad, ¿no? Este vídeo, porque sitúa a las personas que acompañan en el viaje a Clara en esos síntomas que tiene Clara y que muchas veces no tienes esa comprensión por parte de tu entorno. También os recomendamos el vídeo Libre de Edadismo, que es una campaña que tiene que ver con sobre la cosmética, pero habla también, ¿no? De la importancia de ponernos en el centro con todo lo que eso conlleva. La campaña, ¿no? Del Ministerio sobre la menopausia, estamos en esa edad de notar cambios, pero también de cambiar las cosas. Y es que ahora vuelvo a la diapositiva de Angela Davis de no acepto ya las cosas que no puedo cambiar, sino que estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar, y no puedo aceptar que a esto no se le dé importancia. También programas como en la menopausia, que continúa siendo un tabú. La menopausia no interesa en el programa de Objetivo Igualdad, pues porque el sistema de salud evidentemente debería de prestarle muchísima más atención de la que le presta. Este programa de la menopausia, sobre la menopausia, una nueva mirada. También os recomendamos el blog de ella y el abanico, y que es Montse Rosa y Mireia Grossman, que es realmente interesante, con muchísima información que es tan necesaria en lo personal y en lo laboral. Y bueno, hay muchísimos libros, ¿vale? Seguramente podéis recomendar otros muchos en el chat y os lo agradeceremos. Os recomendamos Hablemos de Menopausia, de Miriam Aladismendiri, una ginecóloga extremeña como yo. Mujeres sin reglas, de la doctora Matilde Gómez, y la sabiduría de la menopausia, pero por suerte también hay cada vez más libros sobre algo tan importante. Esto es, como vais a tener material, la podéis leer con atención, es una reflexión que realizó, en este caso es una amiga, ella es escritora, ¿no? Que decía en torno a la edad, ¿no? y a ese paso del tiempo y la importancia, ¿no? Que no se trata de resignarse, sino que se trata de reconciliarse con cada línea de la cara, con cada transformación del cuerpo y con cada etapa. Y aceptarnos no es rendirnos, sino todo lo contrario, es liberarnos. Porque cuando dejamos de pelear contra el paso del tiempo, ganamos algo infinitamente más valioso, que es el derecho a ser nosotras mismas, con todo lo que hemos vivido a cuestas y también con todo lo que nos queda por vivir, con todo lo que eso supone, ¿verdad, Yolanda? Ay, espera, sí, que yo te escuchaba y para mí tiene que ver con un viaje, ¿no? A compartir la sabiduría, no hay otro. Claro, ahora Minta, que lo más importante es ponernos en el centro y tomar acción, haciéndolo visible. Y en el ámbito laboral
hacer de las empresas, conseguir, ¿no?, que las empresas tengan esa empatía, esa colaboración y ese apoyo, porque realmente es un derecho. Estamos hablando de salud laboral, o sea, no es esa, va más allá, ¿no?, de esa reivindicación. O sea, tenemos, las empresas tienen esa obligación de cuidarnos y cuando hablamos de esto estamos hablando también de ese derecho al cuidado en nuestros entornos de trabajo. Y ya hemos visto, ¿no?, cómo las empresas pueden poner en marcha medidas que pueden formar parte de cualquier plan de igualdad, que puedan incorporarse también en los convenios colectivos, en los acuerdos de empresa. O sea, que no es algo descabellado todo eso que estamos pidiendo. Para mí también, porque esto tiene impacto en los equipos, ¿no?, en la gestión de los equipos. Cuando tú ves a mujeres, ¿no?, en un rango de edad en los equipos de trabajo, donde en el centro, ¿no?, se pone esta empatía, ¿no?, que estaba compartiendo, se llega a otros niveles, ¿no?, de colaboración, se establece también un reconocimiento y esta implicación de todos, ¿no?, de la que llevamos hablando todo el rato. Bueno, pues... María Ángeles nos recomienda un libro, Nutre tu menopausia. La verdad es que está ahora, por suerte, ¿no?, hay un montón de libros. Una cosa de la que, ¿no?, que María nos compartía, a Petit Lorena y tal, una cosa muy importante es echarle humor, por favor, echémoslo. No sé, yo no sé si después que me he puesto muy seria, pero porque para mí es súper importante, ¿no?, esta etapa, pero echémosle humor a todo, a todo. Sí, es echarle humor y, como hemos dicho, pasar del qué me pasa a esto es normal, no es algo excepcional, y la importancia de visibilizar, la importancia de comentar, la importancia de compartir, que cada vez somos más mujeres y hombres conscientes del impacto que tiene en lo personal y en lo laboral, que por supuesto podemos esperar a la norma y podemos esperar a los planes, pero que tanto la normativa como los planes son reactivos, o sea, siempre llegan cuando ya el problema se ha convertido en algo estructural, y que lo importante es lo que podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras en nuestros lugares de trabajo y en nuestros entornos afectivos. Y eso pasa por la no estigmatización, el no juicio, el no cuestionar, el no minimizar y el crear esos entornos igualitarios, saludables y respetuosos, en donde todos y todas tenemos cabida y en los que la diversidad es un valor y no es un problema ni un obstáculo. Y bueno, hemos llegado a 54. Queremos agradeceros. No sabemos, igual si hay alguna pregunta. Queremos agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. De verdad que esperamos que os haya sido útil, interesante, que os damos las gracias por compartir este viaje, el viaje de Clara. Y bueno, si queréis compartir, trasladar alguna pregunta que os lleváis, cualquier cuestión que queráis trasladarnos, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Como ha dicho Marta, os enviaremos el material, las referencias que hemos hecho durante la sesión y cualquier cosa que consideremos que pueden ser útiles o interesantes, porque nos lo han sido a nosotras, ¿vale? Y es porque nos acompañan en este viaje. Y nada, que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Pues gracias por acompañarnos en este webinar y muchas gracias, María y Yolanda, por vuestros conocimientos, y esperamos veros pronto a todos en otro webinar.